tenemos al economista, catedrático y asesor financiero Víctor Navarro. Hey, bienvenido a Sexto Sentido. Hola, hola, suena muy bien el título, Sexto Sentido. Es como algo como que nos magnifica a todos. Sí, realmente es un título de programa que le llama mucho la atención a todos nuestros invitados. Pero como bien decía Abril, sería bueno que entremos en materia y hablemos sobre política monetaria. Claro que sí. Bueno, antes de empezar a hablar de política monetaria, que de hecho es el último punto que vamos a estar tocando muy bien. En este mediodía, pues antes que nada darle gracias primero a Dios y a ustedes por la invitación, en especial a Abril. Pues en este momento pues vamos a estar hablando de temas que son bastante delicados y que cuando lo vemos en un número de manera tan fría, pues como que muchos no lo asimilan. Entonces vamos a tratar de asimilar esos números que salen publicados específicamente por los informes del Banco Central. Y en este último informe del Banco Central, precisamente la primera variable que el banco tiene como de moda es medir el IMAE. ¿Qué es el IMAE? El IMAE es el indicador de la actividad económica potencial. Esto es un índice. Esto es un índice que cuando tú lo pones en el año base, en ese momento es de 100, y en la medida que se va hacia arriba, que va mejorando, pues eso se va convirtiendo en 101, 102, 104. Asimismo, ese índice, si va decreciendo con el comportamiento del tiempo, pues se empieza a convertir en 97, 98 y demás. ¿Qué sucedió específicamente en marzo, abril, mayo 2020, cuando la economía dominicana cerró por completo? Pues ese indicador se fue a números negativos. O sea, tuvimos un IMAE de un 97, de un 95, y mes tras mes iba de hecho decreciendo, pero iba decreciendo menos en la medida pues que las medidas sanitarias eran un poco más efectivas, que algunos lo poníamos ivermectina, que otros. El tema es que en la medida que había una pequeña evolución en materia sanitaria, pues el indicador de actividad económica real se iba reaperturando. Cosas que, por ejemplo, nunca debieron de suceder era cerrar una ferretería. Cosas que nunca debieron de suceder era cerrar el sector construcción. ¿Por qué? Porque tú no tienes aglomeración de personas y esas personas no están ni en teteo ni en molineo, y son cosas que al final del día se pudieron manejar no aplicando medidas de contingencia generales, sino medidas más tácticas y segmentando y no lastimando tanto el tejido productivo de la República Dominicana como se hizo en su momento, simplemente acatando las mejores normas internacionales. Pero es de conocimiento de cualquier economista o experto en las áreas sociales de que las medidas internacionales siempre hay que saber cómo aplicar esa receta en cada país y conforme al comportamiento de los ciudadanos de cada sector. Víctor, me llama mucho la atención que tú dices que no había aglomeración en el sector ferretero, cuando vemos que ese, como cualquier otro establecimiento, se tomaron medidas por eso mismo, para cuidar la salud de los empleados y hasta los dueños y las personas que hacen la mano de obra en las construcciones. Mira, no sé si tú tuviste la oportunidad, pero realmente en plena pandemia, realmente sí seguía abierto el sector ferretero, que era específicamente Almacén Unido de la Sarasota. Entonces, con ese tipo de medidas, tipo gotero, pues perfectamente se evitaban las aglomeraciones, pero precisamente usted va creando una mayor aglomeración al tener una fila de 4, 6, 8 horas detrás de un mismo bien, porque al final todo el mundo quería sencillamente seguir haciendo lo que le correspondía. Eso es respondiendo a la pregunta puntual que hacías. Entonces, volviendo al indicador de actividad económica, podemos ver cómo la publicación del Banco Central nos dice específicamente ya para los meses de abril-mayo 2021, como de manera interanual, dígase, abril 2021 versus abril 2020, ese indicador creció en un 47.1%. Y para el mes de mayo, por primera vez, hemos pasado la barrera de la recuperación económica, de ese pico, de ese valle económico, de ese punto más bajo, donde la economía cayó, a volvernos a recuperar nuevamente con un crecimiento interanual de mayo 2020 a mayo 2021 de un 21.2%. Estas son buenas noticias. Eso es una muy buena noticia, una buena noticia que se aglomera en lo que es el ABC de lo que son los modelos de recuperación de crisis. ¿A dónde se ha dado la mayor concentración de esa actividad real? Algo importante en este índice es que este índice despeja por completo cualquier variable monetaria. Por tanto, el sector construcción en la República Dominicana no está creciendo en términos monetarios, sino en términos reales. Dígase, si en mayo de 2019, por ejemplo, nosotros tuvimos
se construyeron en la República Dominicana hasta ese momento 15 casas. Lo que este indicador nos está diciendo es que en mayo ya 2021, en República Dominicana se han construido 17 unidades de casa, o sea, un incremento real en términos de unidades. Y esto es muy importante porque realmente esto, sobre todo a los inversionistas internacionales, le encanta ver cómo los países se recuperan, y definitivamente no podemos seguir endeudándonos, sino bienvenidas sean las inversiones extranjeras directas con criterio y con la debida transparencia que se deben de manejar, para que en lugar de ahuyentar a los inversionistas, como en algunos momentos algunos embajadores de la República de Estados Unidos en la República Dominicana habían indicado que muchos venían a querer invertir en la República Dominicana, pero que se la ponían por aquí, por allí. Entonces, esperemos que las actuales autoridades pues tengan la sabiduría de no repetir las malas prácticas que se venían anunciando por parte de las autoridades de los Estados Unidos en su momento. Específicamente eso lo dijo esa señora en noviembre de 2019. Lo recuerdo súper bien cuando ella hizo ese señalamiento. Entonces, el 54% de esta recuperación económica se ha concentrado en el sector construcción. ¿Qué pasa con el sector construcción? Bueno, pero siguen siendo los que más se quejan de ese estancamiento. ¿Por qué? Mira, en el sector construcción se te va a quejar una parte de la ecuación siempre. Y es por la sencilla razón, en el sector construcción, ¿quién gana? El importador del material, que se gana un porcentaje, el distribuidor de esos materiales, pero el constructor como tal, de hecho, está previsto en lo que es la rentabilidad desde el punto de vista de la Dirección General de Impuestos Internos, de que la ganancia presumible del constructor siempre es un 20%, de manera tal que cuando, si al haitiano, por decir algo, yo le tengo que retener, por ejemplo, si a mí me tienen que retener un 10%, a ti un 10%. Sin embargo, al haitiano solamente desde el punto de vista absoluto, nada más le tienen que retener un 2%, porque es el 10% de ese 20% que es su ganancia presumible. Y además también está el tema, sobre todo este año, de que, por ejemplo, si yo compré un apartamento en planos el año pasado en 2 millones de pesos, ellos tenían una ganancia proyectada, pero con esta crisis, el aumento de esos insumos, que ha tenido un aumento muy por encima de la media, está haciendo que el apartamento que el constructor le sale a construir tal vez en 1.400.000, ahora le está saliendo por encima incluso de lo que cuesta el apartamento. O sea, el que pagó su apartamento completo y todavía no está listo, ese constructor tiene problemas. Claro, y eso es un tema de desfase por parte de previsión de riesgo, en este caso por parte del constructor, de la constructora. Claro. O sea, ese fue tu problema porque ese fue tu planificación financiera, de que quizás tú lo tenías que construir en 1 año y 5 meses, ahora duraste 1 año y 2 años y meses, 2 años, y ese pipeline, ese desvío respecto a tu planificación, pues en este caso se te fue en contra de ti, pero no solamente en la República Dominicana, señores. Sí, no, claro. Por ejemplo, uno de los hijos, el hijo mayor específicamente de mi socio y mentor, es el vendedor 84 más importante en todos Estados Unidos de vendedor de bienes y raíces en Estados Unidos. Y esa persona nos está diciendo que en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo que en República Dominicana. De hecho, en algunos materiales de construcción en Estados Unidos, señores, han incrementado no un 50% como en la República Dominicana, hasta un 300% en algunos casos, dependiendo del estado. Y precisamente hay una sobredemanda de bienes reales. Es muy normal que en época de crisis todo el mundo quiera refugiarse en bienes reales y no en ningún instrumento de renta fija, ni tener su dinero ni en pesos ni en dólares, porque al final del día tú lo que estás perdiendo es dinero. Cuando tú tienes reservas. Cuando tú te refieres a bienes reales, ¿a qué te refieres? Me refiero a terrenos, me refiero a inmuebles, y oro, plata, diamantes, petróleo. El petróleo a partir de agosto la OPEP ya piensa incrementar la producción, por tanto, si tú quieres hacer trading de corto plazo y ganarte esa pequeña diferencia en ese tiempo, pues tú lo puedes hacer hasta agosto. ¿Y qué hacemos de las criptomonedas? Yo quiero hablar de ese tema, que hay que traerlo de nuevo, Abril, porque hay que hablar de criptomonedas, de trading, de todo eso, que está muy en moda. Él es anti-criptomonedas. No importa. Él es anti-criptomonedas. Que nos diga algo de las criptomonedas ahora. Lo que tenemos que hacer es traerlo a él para que nos dé su visión y traernos uno pro criptomonedas para que tengamos ambos lados de la balanza. No, porque todo el mundo quiere tener su papeleta. No. El tema con la criptomoneda, que es un instrumento ideal para el lavado de activos. Y cualquier cosa que tenga que ver contra el lavado de activos, pues definitivamente a nadie serio va a orientarte a que tú inviertas tu dinero en algo que no es legítimamente legal,
salvo quizás en El Salvador, que automáticamente El Salvador, por cierto, tomó esa medida, automáticamente las calificadoras de riesgo como JP Morgan Chase, Fitch Rating, inmediatamente le dispararon el riesgo país. ¿Por qué tú crees que el presidente Nayib Bukele tomó ese desafío tan grande? Mira, no estamos desviando del tema, pero realmente para mí eso fue una decisión imprudente y desesperada, debido a que definitivamente El Salvador, a diferencia de la República Dominicana, no tienen instrumentos de política monetaria en El Salvador, porque están dolarizados hace más de 10 años, y lamentablemente pues un país que son de las pocas alternativas que tiene para tratar de tener algo de oxígeno, a diferencia de países como nosotros. ¿Perdón? ¿No tiene que ver con el populismo? No tiene que ver con el populismo. Yo creo que él simplemente trending, el millennial, y también dentro de ese contexto, pues lo vieron como una salida fácil para empezar a recaudar dinero, que son medidas similares, pero para nada idénticas a lo que hizo Singapur en su momento, para empezar a convertirse en una de las 5 potencias a nivel de capital, de movimiento de capital a nivel mundial. Entonces, teniendo en cuenta este crecimiento de estos 4 sectores, que si José nos pone en la pantalla la imagen, el público va a saber a cuáles sectores tú te refieres. ¿Eso cómo se refleja en la economía? Porque el tipo de empleados que tienen estos sectores ganan 3 centavos. Entonces, al final, el dinero no rota como debiera de rotar, y quienes están ganando son los grandes emporios monopólicos de República Dominicana, no la sociedad. Pero son muchos empleados, específicamente, por ejemplo, a mí me llama la atención eso mismo, que no se le ha puesto todavía la mano a la palabra salario real. ¿Qué es salario real? Salario real es que, por ejemplo, en el año... Mi tema del día de hoy. En el año... señores, en el año 2001, usted ganaba 17,000 pesos, y al día de hoy, la inflación acumulada, que podemos ver en el gráfico número 2 que tenemos acá, ha habido una inflación acumulada de 334.52%. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 17,000 pesos en materia de poder adquisitivo real hoy valen 3.34 veces menos que los mismos 17,000 pesos de hace 20 años atrás, en el cálculo que he matizado. Mírenlo aquí donde se ve la imagen. Miren cómo ha ido subiendo a través de los años la inflación. Entonces, si vale 3.4 veces menos, eso significa que esos aumenticos que se han hecho, de un 10, un 8, un qué sé yo que se han hecho en el transcurso de los años, eso es patada de ahogado, porque eso realmente no cubre la inflación real de nuestros sueldos. Y ese de verdad debe de ser, desde mi punto de vista, y es lo que enseño precisamente en las aulas de clase, tú tienes que salvaguardar 2 cosas en cualquier crisis: nivel de empleo, o sea, bajar el desempleo a la menor tasa posible, que es exactamente lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos, pero también salvaguardar al 100% el poder adquisitivo, porque las personas no pueden salir a trabajar para cuando lleguen a su casa seguir pasando hambre. Claro. Y eso es imposible, de hecho, eso es inaceptable. Antes de la crisis del COVID, millones de dominicanos percibían salarios entre 5 a 15,000 pesos mensuales, señores. Familias de 5, 7 personas. Y es exactamente como se lo estoy diciendo. Cuando a través de los estudiantes de economía para gerente financiero, que yo entreno en la universidad en términos de posgrado, esas personas, cada vez que hemos hecho aproximadamente ya un acercamiento a más de unas 200, 300 familias al día de hoy, que hemos entrevistado de primera mano, no que a mí me dieron una encuesta de un organismo internacional y yo voy a aplicar eso, no. Nosotros mismos diseñamos nuestras encuestas, nosotros mismos vamos a donde el hogar, no simplemente a preguntarle a esa persona cuánto dinero ganan, sino cuántos dependientes tienen, cómo se sienten emocionalmente, cómo se sienten motivacionalmente, y si esa persona en algún momento de su vida habían intentado tener algún emprendimiento, y si han fracasado, y si les gustaría volver a intentarlo. Y a partir de esos criterios que ya no solamente manejan la parte financiera y económica, sino también la parte psicológica del individuo, hemos logrado al día de hoy, con éxito, sacar a personas en menos de 3 semanas. Atención con esto, por favor, en menos de 3 semanas hemos logrado que esas personas pasen de ganar de 5,000 pesos mensuales al mes a más de 25,000 pesos mensuales en un solo mes de ganancia, no de venta, porque le enseñamos los principios fundamentales de la administración financiera y le enseñamos todos los principios que tienen que ver con mercadeo, customer focus y todas las demás disciplinas que le aportan valor al cliente final y a él dentro de su concepto y propuesta de valor de negocio, lo cual realmente me dice a mí que si aproximadamente el Ministerio de Educación empezara
a replantearse el cómo están educando a las personas, Claro. perfectamente en tiempo récord podríamos crear un impacto social. Sabemos que no todo tiene materia de emprendedurismo, de líder, de emprendedor, pero ese emprendedor precisamente va a tener ahora 2 empleados, va a tener 3 empleados, y así sucesivamente se van dando las cosas. Y créanme, señores, que una señora en San Juan de la Maguana que solamente se dedicaba a vender tamarindo, le pusimos su cafetería con su freezer y su licuadora y su batidora, y en menos del mes ya ella había comprado un freezer más grande porque se le había quedado chiquito el que le compramos. Claro.